caso cerrado. Bueno, aquí estamos de regreso, amigos, y vamos a recibir al próximo caso de hoy con esta cita del dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht. Dice: me apetece que la virtud tenga trasero y que el trasero tenga sus virtudes. Que pasen los litigantes. Tanto que me he sacrificado por él, es muy descarado y nada más pensando en mi hermana y en mi hermana. Pero él me tiene que decir hoy dónde está la plata que está perdida. No sé por qué ella se enoja tanto, si con las curvas de su corazón ella me llenó de amor y me gusta su bultón. Buenas tardes, bienvenidos. Neudis, ¿estás demandando a quién? A tu esposo Carlos, ¿sí? Sí, estoy demandando a mi esposo Carlos porque quiero que desaloje a mi hermana de mi casa. ¿A tu hermana? A mi hermana de mi casa. Y quiero que me diga qué pasó con la suma de $7,000 que teníamos en el banco. ¿Y tú no sabes lo que pasó? Está desaparecido. No, él está cacareando para aquí, para allá y no ha dicho nada todavía. Ahora vamos a ver, ¿cuánto tiempo llevan ustedes casados? Nosotros llevamos 7 años. 7 años casados. ¿Tienen hijos? Un niño de 1 año. Niño de 1 año. Ok. Ahora explícame, estás hablando de tu hermana. Mi hermana. Que bueno, cuéntame por qué tu hermana está viviendo y hace cuánto tiempo está viviendo en tu casa. Bueno, mira, mi hermana vivía en Cuba. Nosotros la trajimos por la frontera, le mandamos todo el dinero y entonces hace 7 meses que ella está en la casa. 7 meses. Okay. Exactamente. Entonces él nada más piensa en mi hermana, en mi hermana, en mi hermana, en mi hermana. Y yo trabaja, luchando para la casa, porque él se pasa el día, ejercicio, por la noche dice que trabaja. No veo el dinero por ningún lugar. Sí, yo trabajo, tú sabes que trabajo. Entonces el único dinerito que tenía él guardado, según él, que era de su trabajo, los $7,000, se desaparecieron de la cuenta. Pero tú tenías acceso a ese dinero también. Sí, tenemos la cuenta entre los dos. Mancomunada. Exactamente. Ok. Entonces mi hermana hace 7 meses que está aquí y no quiere trabajar. ¿No porque quiere? es el trabajo. Sí. Porque yo trabajo en 2 trabajos y tengo un niño chiquito. Ajá. Sí, si quiere trabajar lo que tú no sabes. No, yo no sé. ¿Cómo que yo no sé? Si yo vivo aquí y veo. Y estoy trabajando en 2 trabajos. Claro. Luchando como una perra aquí, para adelante, para adelante, para adelante. Y desde que llegó mi hermana es para atrás, para atrás, para atrás. Ajá. Parecemos un cangrejo. Pero a ver, cuéntame cómo el comportamiento de él ha cambiado a raíz de que tu hermana está ahí. Exactamente, doctora. Estábamos perfectamente bien, todo estaba bien. Trajimos a mi hermana, está en el apartamento de nosotros, que es de los 2. Pero si él no lo saca de ahí, yo me divorcio de él. Pero y no quiero saber más él nada ha cambiado contigo. Exactamente nada. Ni nada, de nada. ¿De nada? De nada, de nada. Es nada más que si tu hermana... Bueno, casualmente, hace como 1 semana atrás, yo llego del trabajo. Dice, mamá, mira lo que te compré. Ajá. Nada, un blume para mi matapasión. Y para mi hermana un hilo dental. Pero claro, pero yo le dije, pero y esa falta de respeto, que tú eres un descarado, que hilo dental para quién. Es tu hermana que llegó de Cuba, es que no tiene que preocuparse por mi hermana en nada. Mi hermana me preocupa yo o ella, que trabaje. Lleva 7 meses aquí, no trabaja ni hace nada. Que si la farándula, que si esto, oye, que tú no estás en Cuba, mi hermana, espabilate. Claro. No, piensa que ella es una Barbie ahora. Ajá. Bueno, ¿y qué fue la gota que llenó el vaso? Bueno, lo que llenó el vaso fue, hace como un mes, me llaman de una clínica. Mi única hermana que yo tengo aquí es ella. No, tu hermana está en la clínica. Yo asustada, ¿no? ¿Qué pasó? Voy corriendo, hasta salgo del trabajo y todo. Perdiendo días de trabajo, que esto aquí no es fácil. Cuando llego, mi hermana se había hecho la lipo. ¿La lipo? La lipo. ¿Con qué dinero? Desde que yo le dije, niña, pero ¿con qué dinero te ganaste la lotería? ¿Qué pasó? Cacareando igualito a él. Yo creo que el dinero que nosotros teníamos, el descarado se lo dio a mi hermana. La cuenta es de los dos, yo puedo hacer con el dinero que me plazca también a mí. Tú tienes un hijo que mantener y una mujer también que mantener, mi hermano. Eso no tiene nada que ver. Y esto vale igual. Pero es tu familia. ¿Tú te crees que tú eres un figurín? Es tu hermana. Yo no sé esos no, celos por qué te están matando a ti. No, es ya tu yo hermana. no tengo hermana ni... Y si tú no la sacas de la casa,
me voy con el niño y no vas a saber más nada de nosotros. Sí, sí. Por la ley va a correr todo esto. Ok. Basta ya, mi hermano. Tú eres un descarado. Doctora Polo. ¿Cómo responde? A ver, mira, doctora Polo, lo que pasa es lo siguiente. Como usted ve, esa muchacha siempre está con tremenda mala forma, con sus celos de Pero que ¿cómo llegó la está hermana. ahí? Entonces yo no puedo referirme a ella de la mejor manera. La hermana, que sí lleva tiempo, la conozco, es una persona que la aprecio, como persona que, como mujer que es. Se acercó a mí llorando que se siente deprimida porque está un poco gorda, no encuentra trabajo. Que vaya a un gimnasio. Yo busqué la solución de, bueno, ¿qué vamos a hacer con ella? Entonces yo cogí y le presté $3,000 ¿Cómo? para que se hiciera su lipo. Niño, tú estás loco. ¿Cómo que tú prestaste el dinero? Sí, no tiene nada que Pero ver. espérate, ¿Pero por qué tú no me lo 3,000. dijiste a mí? Sí. Y los 4,000 que faltan. Exacto. Los otros 4,000 se lo presté porque no se sentía conforme con eso y se puso sus nalgas. ¿Cómo que las Sí, se puso nalgas? sus nalgas, sí, se puso Y sus mira nalgas. cómo este tipo a mí me tiene el día entero con unas nalgas. Mira, Ándale. mira, ¿Pero por qué que tú- no puedo ni con esto, descarado. No puedo ni con esto. cosa es, dime? Recógelo, que eso es lo que te gusta a ti. O sea que Tienes tú, obsesión Qué con barbaridad. eso que nada tú más. tienes nalgas de Mira, mentira mira, y tu hermana mira. se puso las nalgas de verdad. Descarado. Doctora, Mira, sí. mira. Yo le voy a explicar bien cómo Esto funciona. pesa así todo el tiempo. ¿Se la puedo llevar? Ay, hija, sí, esto debe pesar un No, ¿qué? 1,000,000. Esto parece, vaya. No, mira. Mira y es, el calor mira es. que debe dar No, esto. no, yo estoy hogar. No, yo sí, estoy no, hogar. Ave ¿Cómo Ma- tú no me pagaste a No, mí? no, no, mira todo, para todo. esto. Si mira cómo Chacha. yo estoy, No, marcha no, por mira donde para quiera. esto, si esto marcha es. por donde quiera. Doctora, O sea, y le pagaste la Descarado. nalga a la hermana y a tu mujer. No. doctora, mira, esa es la mujer que llevamos. A ella no le hace falta No, eso. sí, ahora. Yo le voy a explicar No, si bien. estas nalgas vienen hasta con pelo. Esto es lo más Mira, grande. doctora. Esto es lo más ¿Para qué increíble. decirte? Doctora, mira, lo que pasa es que yo sufro de Ay, de Dios nalgafilia, mío. doctora. Ahora eso es nuevo. Nalgafilia. ¡Nalgafilia! Sí. No, espérate. Cuando yo vivía en Cuba, yo tenía como 12 años, tenía una hermana de 17. No tengo, está en Cuba. Y entonces, esa hermana nosotros siempre jugábamos en broma, la botellita, las cartas. Y entonces yo siempre perdía y ella me castigaba. Y me castigaba y me decía que tenía que jugar a vampiro chupanalga. Me cogía, me amarraba. Mi hermana, por supuesto, mi hermana, yo soy incapaz de fijarme en ella, pero bueno, un cuerpo descomunal. Me ponía esas nalgas aquí en la cara y tenía que morder las nalgas. Entonces, eso fue una cosa que me creó una cosa a mí y entonces hoy por hoy yo No, siento... estás enfermo ahora. Yo siento esa Ahora te sensación, enfermo. de ver esas nalgas grandes así en las mujeres que yo no puedo tener. En mi esposa, ¿Tú sabes lo que tú estás hablando? Eso. Ay, sí, Dios. sí. Si yo se la pongo a mi esposa, no tiene sentido, porque No, mi no, no, esposa ¿cómo no me tiene excita. sentido? Pero esa mujer que yo veo así, que no la puedo tocar, que es una cosa... Eso me mata, doctora. Eso me saca de circulación. Entonces, espérate, pero... Eso es un descaro. Pero no estás teniendo relaciones con tu cuñada. No, a mi cuñada yo la aprecio, la quiero. No, soy incapaz de No, eso, pero le pero- gozan las pero- nalgas. pero- yo verla me excita, es una cosa que me excita y me siento bien en casa, la relación ya va fluyendo poco a poco y Si la voy nuestra queriendo relación un poco estaba más. bien, ¿cuándo ha dejado de fluir? Nuestra relación estaba bien. Oye, vería que hay Carlos. No, Doctora, lo de él está grande yo ya. no- grande me ya. un gusta descaro eso, tras no lo el puedo otro. evitar. ¿Te gusta mirar las nalgas de otras mujeres grandes, pero en tu mujer no quieres? No, No la quiero y la amo, pero no me excita. Me excita en otras mujeres que no Sí, sean pero mías, eso ¿y me de excita. quién fue la idea de las nalgas estas plásticas? El mismo. Pero viejo, ¿tú te imaginas lo que tú has hecho? A tu cuñada le has dado $7,000 del sudor de ustedes. Así mismo es. Y a tu mujer le haces ponerse las nalgas plásticas Que estas. pesan que es 1 tonelada. Doctora, es que traté de ayudarla y ahí tratando de ayudarla pensaba que así yo podía sentirme más cómodo, Yo sentirme no sé bien. lo que tiene la gente en la cabeza. Vino tu cuñada, me imagino que es tu testigo, ¿no? Sí, mi cuñada- Vamos a pasar a la mi cuñada. cuñada está Dale, aquí, doctor. Roberto. Ahí viene la figurita. Jesus Christ. Dios mío. Mire eso, doctor. Esas nalgas son mías y te las voy a picar para que lo sepas. O te las voy a explotar. Chacha, te quieta. Si te tranquila. hinchaste, te las voy a quitar todo. Chacha, te quieta que Y de mi casa te vas. Esa es tu hermana, Te vas. muchacha. A ver, A párate luchar. aquí, por Hermana. favor. Párate aquí. Párate aquí. Es tu hermana. Sí. Párate aquí. ¿Qué me importa a mí? Ahora date la vuelta. Mire eso, doctora. Eso sí es unas nalgonas. Eso sí. ¿Tú cómo te llamas? Dunia. Tú eres la Lo hermana. natural es más bello. ¿Cuál es tu declaración en este caso, por favor? Mire, doctora Polo, ella es mi hermana, Ajá. pero es una malagradecida. Éranos.
Ella es una Son malagradecida. hermanas todavía. Ella es una malagradecida porque en Cuba ella no se acuerda que ella vivía en mi casa, comía de mí, todo era de mi Pero dinero. tu marido no estaba atrás de mi ni atrás de mis cosas. Muchacha. Porque yo sí pongo respeto. Yo soy una mujer a todas Pero y tu hermana. Yo no estoy atrás de nadie. Eso estoy, yo estoy No muy estoy de atrás de acuerdo con nadie. eso. Esa es Esos mi son hermana y celos yo la tuyos. quiero por encima de todo. Ellos son un matrimonio que se llevaban muy bien. Yo no sé qué pasó, pero es que este país la Hasta ha que vuelto llegaste tú. loca. Es verdad, María Polo, yo le voy a explicarle una cosa. Yo estaba un poco gorda y tenía mucha barriga. Y yo me veía muy fea, estaba deprimida. Yo me sentía mal conmigo misma. ¿Ves? Y estaba busca trabajo, que no encontraba nada, ni para limpiar piso me daban trabajo. Así mismo. ¿Ya encontraste trabajo? Sí, porque ya voy a empezar a bailar en la discoteca donde trabaja él. Ay, porque yo- ya está junto. Sí, yo trabajo en una noche, yo por el día gimnasio, pero por la noche trabajo. Soy cantante. ¿Tú de verdad encuentras que está bonito lo que te hiciste? No, a lo mejor no está bonita, pero yo me siento bien con eso. Dile al licenciado Williams Lucena que pase a la sala. Yo le voy a decir algo, las chicas que vienen de Cuba, mujeres, todas las mujeres que vienen de Cuba, tienen una obsesión con las nalgas y la cirugía plástica que yo Así me mismo. quedo lívida. Bueno, esto de la nalgafilia, ¿puede ser? Bueno, no sé. No creo que se llame nalgafilia. No, no se llama nalgafilia, se llama parcialismo, porque la persona se siente atraída y erotizada y excitada básicamente con una parte del cuerpo. En este caso, las nalgas de la hermana, de la cuñada de él, Ajá. ¿no? Ok, que O se de las siente- extrañas, porque a él no cualquier le otra gusta en persona. su mujer, le gusta en otras. No, y la razón la tiene como muy bien, llama mucho la atención porque es como que la gente, para que pueda entender por qué muchas veces se desarrollan ese tipo de parafilias, ¿no? Él manifiesta muy claramente que su hermana le colocaba las nalgas a él cuando él estaba pequeño, 11, 12 años, y él no logra, o sea, hay algo que lo genera él angustia y no sabe qué hacer con aquellas nalgas. No llega una evolución sexual porque él sabe que es un incesto. ¿Qué pasa? Él repite ese mismo goce infantil en la cuñada o en cualquier otra mujer donde él no pueda llegar a alcanzar. Es como una manera hasta castigante y él no sabe que está repitiendo una conducta que en un momento lo hizo sufrir y que ahora lo pone otra vez a sufrir porque no hay una completud de la sexualidad, que sería lo correcto. Claro. Él tuviera una, Que independientemente... su esposa tuviera las nalgas, que él y que gozara la de disfrute ellas. Exacto. y tenga el orgasmo normal que debe tener una persona, ¿no? Pero no lo puede tener, hay una manera que lo sigue sufriendo, hay un elemento adictivo, hay un elemento donde él pone de riesgo la familia, donde pone de riesgo la economía, donde pone de riesgo su trabajo, entonces hay elementos adictivos, besides de que tiene también el elemento del parcialismo. Vengan acá ustedes dos, ¿eh? Ustedes se quieren. Sí, yo lo amo. Se me vio, doctor. Sin ella no puedo vivir. Te gusta tu mujer, tú la quieres. Ustedes tienen una vida de pasión, Tenemos un niño además. tienen un niño. En Cuba en la vida es así, ¿verdad? Donde uno comparte la casa con la familia, Sí. todo. Somos así, hemos aprendido, somos como los chinos un poquito. ¿Verdad? Sí. O sea, que es normal que tu hermana ni se quiera ir de tu casa. Bueno, Quieran seguir conviviendo, compartiendo, como si estuviéramos en Cuba. pero tiene que cambiar las actitudes. Sí, yo creo que sí también. Bueno, ella dice que va a pagar esto y va a empezar a trabajar ahora, bailando, y yo me imagino que con esas nalgas, pues ha de recobrar bastante dinero dentro de poco. O sea que yo me imagino que se va a poder incorporar en el hogar, ayudarlos a ustedes a pagar cosas y hacer lo que tiene que hacer. Pero no se peleen, ya tú sabes todo lo que pasó, ya entendiste. Me parece que es de buen corazón, es familiar. Dale un beso a tu mujer, dile que la amas y que no le vas a mentir más ni con dinero ni con nada. Yo te amo. Le niego la demanda a la demandante que sean felices y exitosas en tu trabajo. He dicho, caso cerrado, sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda.
Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias por acompañarnos. Así fue. Súper felices. La vida nos cambió para bien con Felipe. Felipe es un niño encantador y ella y yo tenemos una relación, Dios mío, feliz.